Ya está. Solamente sostenerlo. Sostengo nada más. Ah, bueno, hoy estoy para la prueba. Bueno, vamos a, para intentar ser puntuales, en primer lugar agradecerles que estén hoy aquí, porque este tema realmente es importante. Vamos a... El evento coincide con otro gran evento que está sucediendo en el país, lógicamente, que es el partido de Peñarol. El presidente Sanguinetti no bien termina, viene para acá en cuestión de unos pocos minutos. Pero previamente nosotros hemos querido hacer un aporte adicional a lo que es la campaña de recolección de firmas. Nosotros vamos claramente hemos estado apoyando el tema y lo vamos a seguir haciendo, pero adicionalmente vamos a tratar de hacer un aporte que significa algunas recomendaciones de seguridad preventiva a nivel urbano, es decir, cosas que son útiles para nosotros todos los días en el momento en que andamos por la calle, más aún en la situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿Verdad? Hay una situación de incertidumbre, hay una situación de miedo, y es verdad, eso es así. Entonces le hemos pedido a Andrés Molina, que es un experto en seguridad, que tiene tanto preparación aquí como en el exterior del país, a los efectos de que, bueno, haga una pequeña presentación previo a la llegada del doctor Sanguinetti, a los efectos de que también sea un elemento más, un valor agregado más que tengamos hoy. Así que lo dejo con la presentación de Andrés Molina. Buenas tardes. Vamos a esperar un poquitito que se ordene la gente que va llegando. De todas maneras, lo que quiero contar a los que ya están sentados y acomodados, que lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre lo que son las medidas preventivas para evitar que una situación de violencia criminal nos alcance, tratando de evitar conductas que nos pongan en mayor riesgo del que ya la sociedad tiene en este momento. O sea, no vamos a negar la situación que estamos viviendo, por algo estamos todos interesados en este tema y por algo Gillo me pidió que hiciera esta presentación. Pero qué vieja rompe, Lo que vamos a tratar de hacer es identificar las medidas, las conductas. Vamos a tratar de identificar las medidas, las conductas, las señales que tenemos que percibir y de qué manera percibirlas para que esas cosas sean poco probables que nos sucedan a nosotros. Como les decía Gillo al principio, bueno, mi nombre es Andrés Molina, yo tengo una serie de cursos hechos. Vamos a tener que esperar que nos acomodemos un poco. Entonces les decía que la preparación mía siempre fue orientada hacia la seguridad en base a cómo identificar las señales que nos previenen de la violencia. Eso es lo que vamos a plantear hoy. ¿Y qué vamos a buscar en esas señales o en esa conducta? Que la solución para esas situaciones que nos ponen ansiosos, que nos ponen temerosos, que nos hace sentir la sensación de que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, bueno, que la solución sea efectiva, sencilla y de mínimo riesgo. Para eso vamos a identificar cómo es que se da la situación de confrontación en general, porque hay un malentendido en el cual la defensa personal que habitualmente se da es orientada hacia
solucionar el problema cuando el problema ya se dio. O sea, cuando un delincuente llega a nosotros, pone un arma en nuestro cuerpo y nos pide algo. Y ahí es donde intentamos solucionar algo. El concepto es, ese momento es demasiado tarde para tratar de solucionar algo, lo que hay que tratar de hacer es salir de esa situación. Entonces, identificamos tres aspectos en una confrontación o en una situación de violencia. El de la prevención, el de los aspectos psicofísicos que se dan en el momento de la confrontación y en los aspectos legales, en los cuales no podemos evitar tener en cuenta, porque cualquier acto que nosotros realicemos va a estar dado dentro de un marco legal que va a ser el que nos va a juzgar después de que nosotros hagamos cualquier cosa que hagamos. Entonces, no resolvemos tampoco el problema agrediendo a la persona que nos ataca, sino estando conscientes de que tenemos que hacerlo dentro de un marco legal y en el marco legal vigente. Por eso que nos vamos a detener y a concentrar en esta charla en el aspecto de prevención, que es el que a todos nos importa. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá no nos interesa saber cómo resolver una situación en la cual un delincuente nos tiene con un arma en la cabeza, sino que nunca lleguemos a esa situación, y menos nuestros hijos. Entonces, darle pautas de conducta, darle pautas de negociación y de percepción, tanto a nosotros como a nuestros familiares, es lo que vamos a hacer hincapié en esta charla una y otra vez. Yo acá lo que quiero transmitir es que prevenir significa venir previamente, o sea, el concepto de cuando vos vas, yo fui y vine, ese es el concepto que tenemos que entender y acuñar. O sea, cuando una situación se va a dar o cuando un ataque está por generarse, lo que tenemos que lograr es identificarlo con la suficiente antelación como para poder tomar las medidas de seguridad en el momento antes de que las cosas se den. Una de las cosas que quiero dejarlos tranquilos es la violencia no es espontánea, no surge porque sí. Hay situaciones previas que se pueden detectar de forma tal de que podamos estar en una situación de estar preparados antes de que las cosas sucedan. Para eso vamos a empezar a manejar conceptos específicos. La vulnerabilidad y la exposición son dos pautas y dos variables que van a ser los termómetros sobre los que vamos a tener que trabajar para saber cuál es nuestra situación de seguridad. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, en términos generales, estamos menos vulnerables que cuando estamos en la calle. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Más allá de la sensación en que estamos sintiendo en este momento de indefensión aún en nuestra casa. Pero la realidad es que estamos más seguros adentro de nuestra casa que afuera. Lo mismo en la exposición. Estamos menos expuestos adentro de nuestra casa que cuando vamos caminando por 18 de julio. La exposición a que algo nos suceda también es mayor. Nos ven más. Entonces, la exposición está vinculada a cuánto o cómo nos ven. La vulnerabilidad es la realidad de que esa persona pueda llegar a nosotros. Por ejemplo, podemos estar muy expuestos en nuestra casa si alguien desde afuera de nuestra casa nos puede ver, pero nuestro nivel de vulnerabilidad es bajo. ¿Sí? En cambio, si nosotros estamos afuera de nuestra casa, pero estamos custodiados por X cantidad de personas o por aparatos de seguridad, de repente nuestra exposición sigue siendo mayor y nuestra movilidad baja. También, o sea, es un tema de cómo nos percibimos en la situación en la que estamos viviendo. ¿Sí? Para empezar a ir a los conceptos específicos, yo lo que les quiero comentar es que lo más importante en la seguridad es el estado de conciencia. Yo he escuchado durante muchos años eso de hay que tener cuidado cuando uno está en la calle. Y mi pregunta es, ¿cuándo tengo que tener cuidado? ¿De qué cosas tengo que tener cuidado? Porque en definitiva, si yo tengo que estar en un estado de atención permanente, es un agotamiento psicológico, un estado de ansiedad altísimo. Entonces, para eso lo que tenemos que tener en cuenta es que el estado de conciencia que vamos a tener que identificar en cada situación es fundamental para el comportamiento de conducta. ¿A qué voy con esto? Al código de colores. El código de colores se desarrolló ¿para qué? Para que uno pudiera transmitir una situación en
en un ambiente sea policial, de guerra o de seguridad ejecutiva, rápidamente un código blanco. Aquí dice un poco, esta información, quiero comentarles que esta información va a estar disponible tanto en la página web nuestra como en las que les provea también Gillo, para que ustedes después puedan tener acceso a esta información y puedan hacer todas las consultas que quieran, ¿sí? Yo lo que quiero hoy es tratar de transmitirles toda la información lo más rápido posible para que podamos comentarla, hablarle y que no quede nada en el tintero y ustedes eventualmente si tienen alguna consulta me la puedan hacer, ¿sí? Son 5 códigos de colores. En el principio eran 4, eran hasta el rojo, porque era de uso militar. El blanco habla de una conciencia absolutamente inconsciente, el amarillo de un grado de conciencia mayor, y así va evolucionando. En el rojo era la confrontación en sí misma con el enemigo, pero cuando eso se traspasó, se hizo una transferencia a uso policial o civil, muchas veces la acción no necesariamente significaba una confrontación, sino significaba eso, acción, hacer algo, irse o quedarse, pero no necesariamente una confrontación. Por eso que se agregó el negro, donde sí hay un riesgo de vida, ¿sí? Empecemos con el nivel blanco. Ahí dice, este es el nivel en el que la mayor parte de las personas se encuentran la mayor parte del tiempo. Este es un nivel en el cual no tomamos conciencia de qué es lo que nos pasa alrededor. Es un estado de conciencia saludable, es muy saludable. Es en el estado de conciencia que deberíamos estar en términos generales, no estando preocupados por absolutamente nada, viviendo tranquilamente. El tema es que cuando hay un tema de seguridad involucrado, y casi que es un tema de supervivencia en general, porque si no andaríamos por la calle sin ningún tipo de precaución, hay que saber cuándo pasar a los siguientes niveles de conciencia o a los siguientes niveles de atención. Por eso que pasamos al segundo nivel, que es el amarillo. En este nivel uno sitúa la conciencia en un grado de atención que permite percibir inconscientemente el entorno. Ejemplo, cuando manejo un auto. Es una especie de atención sin tensión. Deberíamos estar en la vida cotidiana en un estado entre amarillo y blanco, pasando de uno a otro a través de la identificación o lo vamos haciendo en realidad, a través de la identificación de los distintos signos que nos envía el medio. Por ejemplo, yo voy a cruzar una calle y sé que hay un lugar en el cual tengo que prestar mayor atención, ¿sí? Yo ya vengo atento a saber que está al final de la calle. Eso es un estado de atención, aunque no nos demos cuenta, es un nivel de atención. En este nivel, que es el naranja, que es el siguiente, si alguien tiene una duda me para. En este nivel de atención nos enfocamos en algo específico. O sea, en el nivel amarillo veníamos manejando tranquilamente, veníamos caminando tranquilamente. En el nivel naranja, lo que hacemos es que algo nos llama específicamente la atención. En el caso de estar manejando, los que manejan, por ejemplo, saben que si sale una pelota atrás de un auto, probablemente venga un chico atrás. Entonces, eso nos llama particularmente la atención y nos hace percibir y tener que evaluar esa situación. Lo mismo el ejemplo de lo que hablábamos de cuando voy a cruzar la calle, yo lo que hago es, sé que voy a cruzar la calle, entonces presto especial atención a ese momento. Por eso dice que la evaluación correcta de la situación es el principal objetivo, para saber qué es lo que tengo que hacer. Esto es la base fundamental de la anticipación. Después vamos a ver cuándo esto se activa, ¿tá? Pero estoy tratando de que tengamos un lenguaje común y un criterio común. Es tiempo de tomar decisiones, como les decía recién. Llegamos al cuarto nivel, el rojo. En el cuarto nivel es acción ahora, es acción en este preciso momento y lo estoy desarrollando la acción. Yo tengo que tomar una decisión en el nivel naranja y tengo que activarla en el nivel rojo. Ese es el nivel en el cual freno, espero a que el semáforo se ponga en verde, o entro en combate con alguien, o salgo, corro, grito. ¿Sí? Bien. Okay. Sí, algunos términos técnicos me van a tener que disculpar porque yo estoy acostumbrado también a tratar con personas que trabajan en seguridad y bueno, y algunos términos son utilizados para eso. Pero entendámonos que cuando yo digo es
que si el riesgo es suficientemente alto como para tener que tomar una decisión, bueno, la decisión la voy a tener que llevar a cabo en el nivel rojo. En el quinto nivel o el nivel negro es cuando la decisión implica un riesgo de vida. Es en ese punto en el cual yo tengo que decidir qué voy a hacer, porque la integridad física, psicológica, mía o de las personas que yo tengo a cargo están en riesgo. Bien, habiendo dicho todo esto y teniendo en cuenta de cuál es el estado en que la conciencia tiene que estar en distintos niveles, vamos a ir al concepto de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son todas las señales que uno percibe y que le indican qué conducta tomar. Los indicadores se utilizan para todo tipo de disciplina y para todo tipo de situaciones. En este caso lo que vamos a trabajar son indicadores de riesgo. Un aporte adicional es que en realidad la comunicación entre nosotros los seres humanos es no verbal en su gran mayoría. Por algo ustedes en este momento no le temen a la persona que tienen al lado, porque han evaluado a la persona de al lado, aunque no se hayan dado cuenta, y han considerado que la persona que tienen al lado no es peligrosa. Hay una serie de indicadores que hacen que la persona de al lado no sea un riesgo para ustedes. Él dice que más o menos. Entonces, esos son indicadores que uno lo percibe de forma intuitiva. Un indicador de riesgo, como dice aquí, es un recordatorio de precaución. O sea, yo cuando empiezo a identificar los indicadores de riesgo, lo que voy a tener es precaución. Y ahí lo que voy a ir haciendo es empezar a sumar indicadores. Yo vengo en una actitud blanca, estoy por salir de casa, digo, bueno, yo voy a salir de casa, yo de un entorno a otro. Ya cambió mi situación. Yo voy a tener que salir de un entorno seguro a un entorno menos seguro. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer cuando salgo a la calle es evaluar cuál es el estado de esa calle. O sea que yo lo que hago es salgo, me pongo en un estado naranja y miro y digo, a ver, ¿cuáles son los indicadores que hay? ¿Está todo bien? Y en realidad es nada más que hacer esto. Y cierro la puerta de mi casa. Es nada más que hacer eso. ¿Por qué? Porque el ojo ya captó toda la información. Y ustedes que salieron cientos de veces de su casa, si hay algo que no corresponde a una cosa normal, lo van a percibir. Si están con esa intención. O sea, abro mi casa y en lugar de evitar toda esta información, la busco. Busco ese indicador, que es simplemente mirar. Salgo de un banco y lo que hago es paro en la puerta y miro. Y después me voy. ¿Por qué? Porque quiero sacar una foto de cómo está la situación antes de que yo me empiece a mover. Porque cuando yo me empiezo a mover, si el entorno cambia y yo empiezo a percibir otros movimientos, ahí tengo que empezar a tomar decisiones estratégicas. Entonces, por ejemplo, un indicador de riesgo, que como les decía es algo que no necesariamente nos hace poner en peligro, sino que nos llama la atención, es la interrupción de nuestros movimientos por una tercera persona en una forma no natural. ¿Qué significa esto en buen romance? Alguien que nos pide la hora está interrumpiendo nuestro momento. A ver, por favor, señora, dígame la hora. Bien, fíjense en ese momento en el cual ella hizo esto, el mundo de ella desapareció. Ella está atendiendo, cuando mira la hora, desaparece el mundo. Entonces, esto es un ejemplo para que tengamos claro que cualquier cosa que sea externa a nosotros y que interrumpa nuestro normal movimiento, no, yo voy de acá a allá, y hay algo en el medio que lo interrumpa, sea lo que sea, yo tengo que prestarle atención. Es un indicador de que hay algo en el medio entre lo que yo quería hacer y hacia donde quiero llegar que me lo está interrumpiendo. Sincronización de los movimientos de otras personas. Lo que yo les decía, salgo del banco, está todo tranquilo, yo me voy a mover y percibo que otra persona se mueve. Entonces, eso es un indicador de riesgo. Estoy saliendo del banco. Eso es un indicador de riesgo. Salir del banco es un indicador de riesgo. Salga o no salga con plata. ¿Sí? Cualquier altercado verbal iniciado por un extraño. De la misma manera que me pidan la hora, es que me corten el movimiento, que alguien me hable o me diga algo, también es, que no conozca obviamente, es un indicador. O sea, yo no le tengo que prestar atención a eso, tengo que prestar atención al entorno.
Yo particularmente, para que tengan un ejemplo, me piden la hora, y en realidad, antes de que me pidan la hora, yo miro el entorno, y después le doy la hora. ¿Por qué? Porque me está cambiando mi dinámica normal. Entonces yo tengo que tomar mis medidas de prevención. Estos son ejemplos para que ustedes vayan entendiendo y vayan cayendo en la cuenta de qué cosas hay que empezar a mirar. Ausencia relativa de otras personas en el área. La noche, como les decía, salir del banco es un indicador de riesgo. La noche es un indicador de riesgo. Nos guste o no, ser mujer es un indicador de riesgo. Imagínense, una mujer en la noche y con un indicador de riesgo de sola, 3 indicadores de riesgo hacen que las probabilidades de que puedan ser atacadas son mayores. Son indicadores. Bueno, personas intoxicadas, apariencia calmada de algún individuo que está mirando un altercado verbal. O sea, esas son las cosas en las que uno dice, trata de entender por qué esta persona está tan calmada cuando hay una situación en la cual no debería estar así. Por ejemplo, supóngase que hay un choque, está todo el mundo mirando, ¿no? Y hay una persona que está así. ¿No está raro para la situación? ¿No tendría que estar interesado en eso? ¿Qué está mirando? ¿Qué está buscando? Y llegamos a movimientos predatorios. El movimiento predatorio es un indicador de riesgo, con la salvedad de que llamamos movimiento predatorio a un tipo de indicador de riesgo bien particular. ¿Por qué? Porque el movimiento predatorio es una señal que por sí misma, o en conjunto varios, determina la inminencia de un ataque. Así como un indicador de riesgo no es un aviso de ataque en sí mismo, un movimiento predatorio sí lo es. Acá se dan cuenta que para percibir eso, yo estoy en un estado de conciencia naranja. Yo vengo en el amarillo y percibí algo raro y lo miro y lo analizo. Conciencia naranja. Entonces, ¿qué digo? ¿Indicador de riesgo o movimiento predatorio? O un indicador de riesgo, dos indicadores, 3, 4. Cuanto más voy sumando, tengo que hacer así. Dar un pasito atrás y tener perspectiva de dónde estoy. ¿Sí? Entonces, lo que nos indica es que un ataque o una situación de agresión hacia nosotros está siendo llevada a cabo en ese preciso instante. No importa que no haya llegado a nosotros. No importa. Por eso que es muy importante aprender a percibirlos, identificarlos, valorizarlos para poder tomar acciones en consecuencia. Ejemplos de movimientos predatorios. Personas moviéndose hacia nosotros mientras otros mantienen una distancia. Un grupo de personas. Yo voy caminando, una persona se aleja y los otros se quedan quietos. Eso es un indicador de riesgo, un movimiento predatorio. Miradas rápidas de una persona hacia los costados o hacia atrás, o también miradas rápidas entre dos extraños al aproximársenos. Imagínense que hay una persona así, yo vengo caminando por ahí, me mira y hace así. La sensación es claramente de que nos percibió y está instintivamente chequeando el entorno para asegurarse de que es el momento para atacarnos, de que no hay riesgo para él, porque recuerden que si alguien nos va a atacar en el momento que sea más propicio para él, no para nosotros. ¿Sí? Cualquier persona que se acerque en ángulos oblicuos, esto es importantísimo. Si ustedes en cualquier situación en la que estén perciben a alguien que se está dirigiendo hacia ustedes en ángulos oblicuos, eso es un movimiento predatorio. Así lo tienen que considerar. O sea, después hacen la evaluación de si estuvieron bien o no estuvieron bien en esa evaluación, pero es preferible percibirlo así y eventualmente decir, bueno, la verdad, por suerte no pasó nada, a no tomarlo en cuenta. O eventualmente, mirá, lo hice y sí era y por suerte no pasó nada. Esto es alguien que se acerca a nosotros frontalmente y mirándonos fijamente. Esto también para dar la otra idea. O sea, los que nos atacan en forma oblicua o por atrás generalmente son delincuentes. Los que nos atacan frontalmente generalmente es por algo más personal y por eso que vienen frontalmente. Es para hacerles ver la diferencia del concepto del ángulo acá. El ángulo es fundamental, tanto para percibir el ataque como para desestimularlo. Si yo vengo en este ángulo y una persona viene en este ángulo a enfrentarme, yo cambiando mi ángulo, ya cambié la situación psicológica de ese momento.
o yendo para el otro lado, o yendo para atrás. El concepto de ángulo es fundamental para poder cambiar la situación psicológica. ¿Por qué? Porque la persona que nos va a atacar hizo toda la evaluación, nos vio, nos evaluó, consideró que éramos fáciles para atacar, percibió el entorno, decidió hacerlo y empezó a hacerlo. Cualquier cambio en esa situación va a hacer que él tenga que reevaluar todo. Y antes de evaluarlo nuevamente, lo que nosotros tenemos que aprovechar ese lapso para salir de la situación. ¿Sí? Obviamente personas rodeándonos. Y eso nos lleva a este otro punto. Porque el punto es, ok, yo voy caminando, lo percibo, veo el ángulo, ¿qué cosas hago? Bueno, vayamos un poquito antes. Vayamos al concepto de cómo hacer para que cuando vamos por la calle, ¿cómo hacemos para que cuando estamos por la calle, el delincuente que en términos técnicos se dice nos haga la entrevista, no nos evalúe como una potencial víctima? Bueno, el primer concepto era percibir dónde me voy a mover. O sea, ¿cuál es el punto de percibir dónde me voy a mover? Yo tengo que saber a dónde voy a ir, por dónde voy a ir, pero no por un tema estratégico, psicótico, no, el tema es, yo si trabajo hasta tarde en una oficina y soy mujer y tengo que trabajar de taco alto y después tengo que ir a buscar el auto a un estacionamiento, tengo que tener un par de zapatos cómodos para salir. Ese es el concepto. Es casi que sentido común, o sea, después que terminemos de charlar todo esto, se van a dar cuenta que el concepto fundamental acá es sentido común. ¿Sí? Entonces, el tema de percibir el contexto donde me voy a mover es fundamental. Vestir de acuerdo a la ocasión, eso también es importante. Está vinculado también a lo que hablábamos recién. En el trabajo de taco estoy bien, en una fiesta estoy bien, pero si tengo que ir de un lado a otro y tengo que ir con tacos, tengo que tratar de cambiar la ocasión. Y también, si yo voy a ir a determinado lugar, tengo que saber que en ese lugar va a estar las condiciones propicias para que yo esté vulnerable si tengo taco alto o si tengo zapato de suela, en el caso de los varones. Digo, yo, por ejemplo, cuando llego a un lugar lo que hago es esto, porque quiero saber cómo está el piso. Y nada más que esto, hago así, es un piso resbaladizo. Entonces tengo que saber en dónde estoy caminando. Parece tal vez un poco psicótico, tal vez sí, pero es nada más que es un segundito, hago así, ya sé dónde estoy. Porque no solamente me sirve por un tema de seguridad, de delincuencia, me sirve porque si tengo que salir rápido de ese lugar por un incendio. Déjenlo así, no se preocupen, déjenlo así. Déjalo así. Porque el concepto de seguridad, en realidad, es mucho más amplio que solamente saber cómo enfrentar a un delincuente. En este caso, estamos hablando de que yo lo que hago es ver dónde, por ejemplo, cuando están mis hijas en una reunión, en una casa, yo lo que percibo son dónde están las puntas de los muebles. Si están corriendo, dónde están las puntas, dónde están los vidrios. Digo, creo que eso como padres lo hacemos naturalmente. ¿Dónde están los riesgos? Bueno, ese concepto hay que trasladarlo de forma sistemática. Entonces, el saber cómo está el piso es una de las maneras de saber dónde estamos parados. Identificar y alejarnos de cualquier situación que nos impida la movilidad. Lo que yo les hablaba en un principio, que era el tema de la hora o el tema de cuál es la dirección. Cuando alguien te pregunta dónde queda tal o cual cosa, lo que uno hace generalmente es girar y decir para allá. Entonces, lo que hace es cambiar el foco de la persona que nos está preguntando, llevarlo a otro lugar que es la persona en la que nos está indicando, que es el lugar, por lo cual ya sabe qué vamos a hacer. Estamos en desventaja conceptual. Identificar las salidas de donde estamos, eso es un poco vinculado al tema de seguridad en general. No dejar que el orgullo sea más importante que la vida. ¿Qué ejemplo yo he visto o he escuchado en repetidas oportunidades que se ha dado? Se da un robo a un local, el delincuente se está yendo y alguna de las personas dice, ya te voy a encontrar. Digo, ¿cuál es la intención de eso?
Es un tema de orgullo, nada más. Y lo que hace es aumentar el nivel de riesgo. La persona se está yendo y le está dando un motivo eventual para que vuelva. Para decirle, no, la verdad no quiero que me busques. O, vas a hacer eso y de repente lo lastiman al santo botón. Entonces, hay que tener en cuenta de que la situación, como va a decir acá, ya es lo suficientemente mala como para empeorarla. Buscar dónde están los problemas. O sea, en cualquier lugar donde yo busco dónde están los problemas, si no hay, fantástico. Y si hay, me alejo de ellos. Porque lo que no quiero hacer es darme cuenta que estoy en un problema cuando ya estoy adentro. Creerle a nuestro instinto es fundamental. Cuando algo no me gusta, no me gusta. Tengo que empezar a buscar las razones y hacer que la negación no corte ese mensajero que es la intuición. O sea, no se digan, no, soy un paranoico. No. Escuchen y vuelvan a escuchar y analicen. Fíjense, a ver, ¿por qué me siento así? Y si encuentran una razón, la verdad me siento así porque no me siento segura por tal cosa, bueno, empiecen a buscar las soluciones a eso. Me siento insegura cuando salgo de mi trabajo y tengo que ir para mi casa. Bueno, o piden a alguien que los venga a buscar, o hablan con su jefe para salir más temprano, piden en la empresa que les paguen un taxi hasta la parada del ómnibus. Busquen soluciones creativas a esas cosas. No se arriesguen al santo botón. Hay momentos para arriesgarse y momentos para no arriesgarse. Y cuando la intuición nos avisa, es un momento para no arriesgarse. Por eso que hay que pensar en quienes nos esperan, que es el otro punto, ¿no? No dejar que la situación nos envuelva y nos lleve. Acuérdense que la violencia además tiene una gráfica en la cual empieza y en algún momento se estalla. Entonces, identificando que la violencia viene subiendo, saber en qué momento desescalarla y cómo desescalarla. Para eso es importantísimo saber cómo negociar con un delincuente. Cuando cuando ya el delincuente llegó hacia ustedes y les dice, dame la plata, a nadie se le ocurre decir, no, pará. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están haciendo es complicándole la vida y haciendo que él tenga que usar mayor fuerza para que ustedes entiendan que lo que le está pidiendo es la plata. Ni pará, ni no pará, yo tengo nada. ¿Querés la plata? La tengo en el bolsillo. La tengo en el bolsillo y la voy a agarrar. ¿Sí? O sacala vos. Entiendan de que cuando el delincuente llegó a ustedes, lo que tiene que hacer es irse rápido. Por lo tanto, tienen que entender claramente qué es lo que quieren para dárselo, hacerles saber que ustedes saben que él está a cargo, para así no les tiene que demostrar él que está a cargo, y abrirle una vía de escape para que se vaya. Es tan sencillo como eso. Ya no hice lo que tenía que hacer antes, que era percibir el entorno, ver dónde estaban las cosas, ya llegó hasta mí. ¿Cómo llegó hasta mí? ¿Cómo hizo para poner un cuchillo en mi garganta? ¿Cómo hizo para acercarse? No lo vi. Bueno, empecemos a ver. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar a ver? Esas señales. ¿Qué cosas no tenemos que hacer? Una es creer que no nos va a pasar, porque eventualmente nos puede llegar a pasar. ¿Sí? La otra es contar con la compasión de nuestro agresor. En realidad, no nos respeta. No nos respeta. Si nos respetara, no estaría haciendo ese tipo de acciones sobre nosotros. Creer que las condiciones de alguna manera van a ser favorables a nosotros. Aplicar nuestros códigos morales a nuestros agresores. Por ejemplo, no, tengo una familia, tengo trabajo. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Entonces, no apliquen, no es una forma de negociar aplicar los códigos morales como para que sientan empatía. Al contrario, ustedes generen la empatía con él. Yo sé que estás laburando. Llévate la plata. Porque para ellos, delinquir es un trabajo. Entonces, no pongan sus códigos morales por delante. La plata está ahí, ya llegó. Traten de que no llegue. ¿Cómo? Percibiendo las cosas que están en el entorno. Son segundos. Es cuando salgo de un momento a otro, en esos microsegundos en los cuales el ojo percibe y manda la información al cerebro, yo puedo decodificar toda la situación. Yo sé
yo sé acá cuál es el nivel de riesgo que hay. Es muy sencillo, digo, todos nosotros, por eso estamos todos acá. Otra cosa muy importante, creer que vamos a poder competir con el nivel de violencia y de agresividad de un delincuente. Sáquenselo de la cabeza. No hay forma de competir con el nivel de agresividad y violencia de un delincuente. ¿Por qué? Porque las realidades de vida son totalmente diferentes. Los niveles de violencia a los que estamos acostumbrados unos y otros son bien diferentes. Entonces, no intentemos defendernos físicamente o tratar de competir en ese nivel porque tenemos todas las de perder. Y además, en términos generales, ellos tienen, están acostumbrados y nosotros no. Para ellos es mucho más fácil asumir una violencia que para nosotros. Acá dice ser bravucones. La situación ya no es bastante complicada como para empeorarla. Un poco lo que les decía, ya te voy a encontrar, o no, pará, ¿cómo vas a hacer esto? O no, salí que... En realidad, si queremos hacer eso, hagámoslo tácticamente, pero no simplemente por bravuconear. No voy a hablar de la táctica acá, yo lo que voy a hablar es, no lo hagan, porque en realidad, si no tienen un objetivo, lo único que van a lograr es un daño mayor. La otra cosa es, no se aferren a las cosas. ¿Les sacaron algo? Tendrían que haberlo pensado antes, tendrían que haberlo visto antes. Cuando la otra persona llegó a ustedes y les tira la cartera, les agarra la billetera, eso ya no es más de ustedes. No es más de ustedes. Pueden pelear por eso. El tema es cuánto vale eso. ¿Cuál es el valor que eso tiene? Yo lo que creo es que si vale tanto como para arriesgar la vida, entonces bien vale dedicarle segundos a mirar el entorno. Si vale tanto como para arriesgar la vida, yo salgo del lugar, miro. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo esto. Vale la pena dedicarle esos segundos. Llego al estacionamiento de mi casa en determinados horarios y antes de llegar a mi casa simplemente miro. Esto es un ejemplo que todo el mundo lo utiliza. Llego y miro. Entro, salgo del auto, cierro la puerta, después estaciono. Yo no estaciono cuando tengo la puerta abierta. Cuando voy a entrar en el auto en la calle, entro y no me pongo a arreglar el auto con el auto quieto. Yo salgo con el auto, estaciono una cuadra adelante, si quiero, porque es el lugar donde yo elegí, me pongo el cinturón. O me pongo el cinturón mientras voy saliendo. Y si tengo realmente que hacer algo en el auto, busco un lugar que yo elija para hacerlo. Esas son conductas que, si bien son molestas en muchos de los casos, nos evitan la gran mayoría de posibilidades de que algo nos pase. ¿Por qué? Porque si algo nos va a pasar en el auto, nos va a pasar mientras está quieto en un lugar en el que no elegimos y alguien nos puede llegar a estar esperando. ¿Sí? Desconocer nuestros límites es otro de los puntos. ¿Sí? Desconocer nuestros límites. Sepamos hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y realmente seamos conscientes de eso. Si estamos dispuestos a perder la vida, bueno, juguémosla. Pero si no estamos dispuestos, no la arriesguemos. Entonces, el punto como para redondear, y por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, es, tengamos conciencia que la actitud de seguridad es una cosa sencilla, es una cosa de percibir cómo es que se maneja el entorno, es el tema de saber que la violencia no es espontánea, que las cosas suceden en un orden, de que el mejor momento es cuando las cosas no llegaron, que si nosotros percibimos a una persona que nos está evaluando y simplemente la miramos nada más, no es mirarla como no, la miramos, ya le estamos mandando el mensaje de que la vimos. Entonces la sorpresa, él sabe que no cuenta con ese argumento. Y si no tiene sorpresa, ya lo va a pensar. Porque sabe que va a ser un poco más complicado. Y como no les gustan las cosas complicadas, porque si les gustaran las cosas complicadas, trabajarían 8 horas, entonces lo que hacen es buscar otra cosa más fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quería transmitirles era eso, de que existen, de que son esas, de que estos son ejemplos, uno los puede ir llevando, ustedes pueden ir mirando, a ver, en el mismo tráfico, vean las señales.
¿cómo es que ustedes se dan cuenta de que una persona que no puso el señalero dobló para la izquierda? Y ustedes dijeron, no lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque identifican y codifican señales. Empiecen a percibir, a mirar a la gente, cómo lleva las manos, cómo camina, y después eso va a ser simplemente una segunda naturaleza, como es hoy cruzar la calle, porque cuando eran chicos les decían, tenés que mirar para los dos lados. Y ustedes cuando llegan, miran para los lados, aunque no hayan autos cruzando, ni hayan autos a 100, 200 metros en la redonda. ¿Sí? Bueno, les quiero agradecer a Gillo y a todos. ¿Sí, cómo no? Me pasó hace un mes, Sí. acá en Benito Blasco de Guayaquil, venía consciente, hablo fuerte, venía consciente de que venía sola, venía con una pequeña carterita de cuerda, no colgada, no atravesada, sino envuelta en la mano, con muy poco dinero. Y vi venir un chico, un joven de unos 20 años, que no me causó ninguna extrañeza, ni por su peinado, ni su vestimenta. Lo vi venir hacia mí, yo iba pensando que me tenía que cuidar. El chico pasó bien pegado a mí, hizo un corte certero en la cartera, me dejó con las cuerditas envueltas, corrió por el espacio de la calle Guayaquil hacia la tabla. Quedé desconcertada. Eso que venía preparada, lo que usted dice. Yo sabía que venía sola, que tenía que cuidarme, vi la persona que venía de frente, lo miré y no se pudo hacer nada. Quedé azorada. Perfecto, es un ejemplo que ha pasado mil veces. Real y de hace un mes. Yo voy a aportar algo, lo que dice la señora es 100% así. Ahora, fíjense que ella vio todo. Vio que venía, vio cómo estaba vestido, sintió que tenía que cuidarse. En realidad lo que no tuvo por tema de falta de herramientas es qué hacer. Si de repente hubiese podido romperle la cara una trompada, al principio, cambiar el código, romperle la cara una trompada. Porque la persona aparte le pasó cerquita. Al lado, pegado. No me llevó tanto dinero. Yo soy un kamikaze. Por hipertensa, con nombre, dirección, con todo por cuidado de que me pase algo en la calle. Y llevaba la llave. Yo no llevo ni la cédula en la calle, nada. Sí. Soy NN. Es como para, por ejemplo, tomar un caso como el de ella y empezar a ver qué cosas hacer. Eso llevaría un buen rato más. Romperle la pero cara. sin duda que hacer, cuando uno percibe eso, cambiar, por ejemplo, la cartera de lado, podría eventualmente... No dio tiempo. No, fue muy poco tiempo. Sí. Tenía todo perfectamente calculado. ¿Ves cómo cuando a mí no me haces caso? La próxima va a salir mejor. Muchas gracias. Bueno, el concepto es eso, las señales están y aunque no nos demos cuenta, se perciben. Te digo, me pasó otro caso muy parecido a la señora. Sí. Me paré en la calle Colonia. Colonia justo. Entonces, bien rapidito, compré una radio chiquita que me costó 200 pesos en Carlos Gutiérrez. Me la entregan en la vereda de enfrente. Dejé la camioneta parada yendo hacia el centro de la mano izquierda. Saqué, retiré la radio, crucé, preví eso que tú venís, ¿no? Entonces me paré frente a la camioneta, miré por esta vereda, vi venir un muchacho, ¿no? No lo miré a él directamente, no miraba para aquel lado. Bueno, cuando él pasó para el otro lado, hice así, miré para el otro lado, vi que pasó por detrás de la camioneta y se paró para cruzar. En el momento que se paró para cruzar, yo dije, bueno, el tipo va a cruzar. Ahí me descuidé, saqué la llave del bolsillo, metí la camioneta. En ese momento me apretó contra la camioneta y me metió la mano en el bolsillo, me quedé tranquilito, llévate la tuya que ahí está y nada más. Pero es el momento, elige. Yo preguntaría, ¿a cuánto están cercanos les ha pasado? Sí. ¿La damos o no? Bueno, cuando nos preguntan ahora, ¿saben lo que hago yo? Yo digo no tengo reloj. Yo lo que hago en realidad cuando me preguntan la hora, de forma así... Yo no me doy más la hora, porque no tengo pila. Cualquier hora. No tengo plata para ponerle pila a los relojes. ¿Cuál es la respuesta? O sea, percibo Que cuál es yo no. la respuesta de la otra persona. Yo ahora cuando hago me eso. quedé todos los relojes Porque sin pila, una así que no táctica, puedo dar la porque digo hora, para no tengo cualquier plata. cosa,
va a quedar fuera de foco, porque lo que esperaba era mi distracción. Si la persona es normal, va a quedar como extrañada y va a seguir caminando. Y yo ahí sí, cuando voy a mirarlo ahora, cuando yo quiero, y voy a decir, disculpa, eran las 4:15. ¿Sí? No, decir cualquier hora. Claro. ¿Y a mí? ¿Y dónde queda la calle tal? Pero son mujeres, no me preocupará. Si son tipos, viste. No, Pero soy de acá, pero, lo primero. pero así es como se da. Otro del día ya. Yo le voy a pasar el micrófono a Gillo para que redondee y bueno, y quedo a las órdenes para cualquier consulta. ¿Qué dijo Y aquello? estos ciclos se van a seguir dando porque considero que es importante poder por lo menos... Muchas gracias.